Aprendo en casa, educación secundaria. Estamos en el área de matemática para apoyar a nuestros estudiantes del tercer grado de secundaria en el campo temático de funciones cuadráticas. Parte 2. Ya estamos en la semana 6 para resolver las situaciones del 1 al 2 del libro Resolvamos Problemas 3. Bienvenidos. Resolvemos situaciones utilizando funciones cuadráticas. Antes de empezar de lleno con el desarrollo del tema, vamos a ver algunos puntos importantes que usted debe considerar antes de empezar a resolver las siguientes situaciones. Algunas nociones básicas. La función cuadrática es una función polinomial de la forma y, que puede ser f de x, ax al cuadrado más bx más c, cuando a diferente de 0. ¿Por qué nos dicen que a debe ser diferente de 0? Porque el valor de a, si es que fuese 0, ya no existiría esta función cuadrática, sería una función lineal. La gráfica de una función cuadrática es una parábola, cuyas ramas se abren hacia arriba si a es mayor que 0, y hacia abajo se abre hacia abajo si a es menor que 0. Por ejemplo, esta gráfica de esta función pertenece a una función de coeficiente del x al cuadrado, sería positivo. ¿Cómo nos damos cuenta que es positivo? Cuando el x al cuadrado, que está por aquí, lleva signo positivo. Entonces la gráfica se va hacia el más infinito. Por ejemplo, en esta gráfica, esta función, la gráfica, se va hacia el menos infinito, porque el coeficiente de x al cuadrado es negativo. El eje de las ordenadas representan al eje de la y. En el caso de las ejes de las abscisas, se le llama abscisas al eje de las x, en este caso así. Este punto que está hacia abajo es el vértice de la función cuadrática. Y esta parte, que parte en dos partes iguales a la función, a la gráfica de la función, se le llama eje de simetría. Ramas de una parábola son los que están al lado izquierdo y lado derecho. La función cuadrática toma su valor máximo o mínimo en el punto. Esta es la función del vértice. Esto pertenece a x, acá pertenece a y. Entonces, ¿qué quiere decir que aquí? Esto le llaman también como h y esto le llaman como k. H y k. ¿Cuál se llama vértice de la parábola? Vamos a ver en primer lugar una función cuadrática bien sencilla. Por ejemplo, acá tengo que a vale 1, b vale 4 y c vale 3. ¿De dónde sale que a vale 1? Del coeficiente de x al cuadrado. El coeficiente de x es más 4, por lo tanto b vale 4. Y el valor de la incógnita y el valor de aquí del término independiente es el valor de c. Entonces x al cuadrado, su coeficiente es 1, por eso a vale 1. El coeficiente de x es 4 y el coeficiente independiente es 3, por lo tanto c vale 3. Entonces recordemos, jóvenes, que el vértice de una función cuadrática está representado por dos términos. Por dos aquí. Entonces, esta primera parte representa al eje de las x
y esta segunda parte el eje de las y. En función cuadrática, a esta primera parte de las ejes de las x le llaman h. No se olviden, h. Y esta segunda parte le llaman k. El valor de y le llaman k. A la primera h, a la segunda k. Para que te puedas acordar una mnemotecnia, HK, o algunos estudiantes se acuerdan como Hello Kitty, HK. Entonces, ahora hallamos el valor de x del vértice de la función. Vamos a encontrar con menos b sobre 2a, donde b habíamos visto que es el coeficiente de x. Entonces colocamos aquí, en vez de colocar b, vamos a colocar el valor de 4 sobre 2a, pero sabemos que el valor de a es 1, por eso colocamos menos 4 sobre 2 por 1, que es el valor de a. Bajamos el valor de menos y decimos 2 por 1 es 2 y 4 entre 2 es 2. Luego el valor de x nos da que es menos 2, o sea que el vértice en el eje de las x de la función cuadrática tenemos que es menos 2. Ahora hallamos, jóvenes, el valor de y, o sea que de k, todo este valor de k. Entonces decimos que es menos b sobre 2a. Ahora aquí se reemplaza también, es bien facilito. Entonces, si ya tenemos el valor de x que vale menos 2, entonces reemplazamos en la función. Colocamos f de menos 2, porque x vale menos 2, y en vez de colocar el valor de x, vamos a reemplazarlo por el valor de menos 2. Sería menos 2 elevado al cuadrado, más 4 por menos 2 más 3. Acuérdense que en un exponente par sale positivo. 2 al cuadrado es 4, más por menos es menos, 4 por 2 es 8. Baja el número 3. 4 menos 8 es menos 4, y menos 4 más 3 es menos 1. Quiere decir que luego el valor de y es igual a menos 1. Acuérdense, el valor de x sale menos 2 y el valor de y sale menos 1. h menos 2 y k menos 1. Así le llaman. En el vértice de la función cuadrática se corta en menos 2, menos 1. Medida de un terreno. Jorge decidió cercar una parte de su terreno, para lo cual compró en oferta 300 metros de malla. El deseo de Jorge es abarcar el máximo de terreno rectangular posible. Entonces, la parte importante de aquí que Jorge dice que quiere cercar su terreno con 300 metros de malla. Su deseo es acabar con el máximo de terreno rectangular. ¿Cuáles serían las dimensiones del terreno cercado y cuál es su área? Acuérdense, las dimensiones del terreno y cuál es su área. Representamos el terreno con las medidas de un rectángulo y planteamos la ecuación a partir de los datos. Ahí está el terreno, el largo lo que vamos a colocar con la letra X y el ancho con la letra Y. Relacionamos los lados del terreno para representar el perímetro y el área. Acuérdense que del gráfico el ancho es Y y el largo es X. Y nos dice que el perímetro vendría a ser la suma de todo el contorno. Eso es el perímetro.
Aquí tengo x, acá también tendría x, por lo tanto tendría que sumar x más x, 2x. Lo mismo va a suceder con el valor de y. Acá tengo y, acá al otro lado también tengo y, por lo tanto debo sumar y más y, que va a ser igual a 2y. Entonces represento 2x más 2y es igual a 300. Y profesor, ¿de dónde me sale este 300? Porque acuérdense del enunciado que dice, para lo cual compró una oferta de 300 metros de malla. Entonces ya sabemos de dónde sale 300. Entonces de haber sumado todo el contorno es igual a 300. Pero aquí tiene mitad, aquí también tiene mitad, ¿sí o no? Aquí también tiene mitad. Entonces vamos a sacarle mitad a todo. Tendríamos que me queda x más y la mitad de 300 sería 150. El valor de y voy a despejar, entonces tendría 150 menos x es el valor de y. Como me pide encontrar el área, que es igual a el largo por el ancho, reemplazamos valores del esquema en la fórmula. Acuérdense que el área, chicos, el área es multiplicar el ancho por el largo, o sea que voy a multiplicar x por y. Entonces expresamos como función y reemplazamos el valor de y. Acuérdense que arriba que el valor de y es igual a 150 menos x. Ese valor de y lo voy a reemplazar aquí en esta ecuación. Entonces baja el valor de x y en vez de colocar y, voy a colocar 150 menos x. Entonces el área de x sería x por x sería x al cuadrado, baja el signo menos, 150 por x sería 150x. Acuérdese que el área tiene esta forma, menos x al cuadrado más 150x. El vértice de la parábola, jóvenes, es el punto máximo o el mínimo de la función. Acuérdense que una función cuadrática tiene esta forma, ax al cuadrado más bx más c. Se expresa el vértice como x y el otro valor como f de x. Y ese valor de x vamos a obtenerlo simplemente de menos b sobre 2a. Ya sabemos que b sale del coeficiente de x y el valor de a sale el coeficiente de x al cuadrado. Del área ax, que es igual a menos x al cuadrado más 150x, se tiene dos coeficientes. El coeficiente a, que es igual a menos 1, aquí está el valor de a, que es igual a menos 1, y el coeficiente b, que es igual a 150. b vale entonces 150. Vamos a reemplazar entonces, jóvenes, el valor de x en menos b sobre 2a. Acuérdense, menos el valor de b es 150 y el valor de a es menos 1. Entonces decimos 150 entre 2 sale 75. Menos entre menos más, por lo tanto el valor de x es igual a 75 metros. Reemplazamos el valor de x en el área. Entonces acuérdense que esto es el área y vamos a reemplazar con este 75 en el valor de x. Entonces decimos que menos 75 al cuadrado más 150 por 75, que vale x. Esto me da 150 por 75 menos 75 al cuadrado. Vamos a hacer esta operación con la calculadora. ¿Qué les parece? Entonces hacemos la operación. Ojo que este menos está fuera del paréntesis, o sea, no está afectándose, está fuera del x. Entonces vamos a hacer acá 75 al cuadrado para empezar.
75 elevado al cuadrado. Me sale 5625. 5625. Ahora acuérdense 5625. Voy a multiplicar 150 por 75. Voy a multiplicar 150 por 75. Esto me sale 11.250. Y le tengo que restar el valor de 5.625. 5.625. Me sale 5.625. 5.625. Entonces el área es 5.625 metros al cuadrado. Aquí está el valor. Acuérdense que y era igual a 150 menos x. Entonces lo que estamos haciendo acá es reemplazar, ¿no? Aquí tenemos que y es igual a 150 menos x, pero acabamos de hallar el valor de x, que es igual a 75. Y 150 menos 75 es igual a 75. Por lo tanto, el ancho debe medir 75 metros y el área debe ser 5.625 metros al cuadrado. Para que Jorge pueda abarcar la máxima parte de su terreno, con 300 metros de malla, debe cercar un cuadrado de lado de 75 metros que tendría un área de 5.625 metros al cuadrado. Entonces vamos a marcar la alternativa A. Describe el procedimiento utilizado para dar respuesta a la pregunta de la situación. Aquí la respuesta es muy libre, que podría ser comprender la situación y los datos principales. Otro puede ser usar un diagrama rectangular que represente el terreno de Jorge. Otro podría ser relaciona datos, lados, perímetros y área del rectángulo. Expresa el área del rectángulo como función cuadrática. Ya sabemos que esta es la representación de una función cuadrática. Otro podría ser halla el vértice de la función reemplazando el valor de x en el área y determina el área máxima del terreno para acercar. Halla el valor de uno de los lados del rectángulo. Acuérdense que este es el vértice de la función cuadrática, que el primero representa el valor de x y la segunda que el valor de y. Acuérdate que f de x siempre representa el valor de la y. Donde, como repaso, que el valor de x sale de menos b sobre 2a. ¿Por qué el vértice se considera un punto máximo? ¿En qué situación el vértice sería el punto mínimo? Ahí están las 4 alternativas. Tendríamos que analizar entonces según la gráfica. Para responder utilizo dos gráficos que muestran un punto mínimo y máximo. En este caso el vértice se encuentra en el punto mínimo. Aquí está el punto mínimo de la función. En esta gráfica, jóvenes, el vértice se encuentra en el punto máximo de la función. Punto mínimo y punto máximo. Entonces, vamos a analizar. Analicemos la alternativa D. La parábola se abre hacia abajo, entonces el vértice es mínimo. Parece que es al revés. La parábola se abre hacia abajo. Aquí está. Se abre hacia abajo. Entonces el vértice es un mínimo. No. Si se abre hacia abajo la función, el vértice es máximo. Entonces la D está descartada. Vamos con la C. La parábola se abre hacia arriba. Ahí está, la parábola se abre hacia arriba, dice.
entonces el vértice es el máximo, pero acá me dice que el vértice es mínimo. Por lo tanto, vamos a descartar también la alternativa C. Vamos con la B. La parábola se abre hacia arriba. Ahí está, se abre hacia arriba. Entonces el vértice toma el valor 0. No toma el valor 0, toma el valor mínimo. Si se abre hacia arriba, toma el valor mínimo, y si se abre hacia abajo, toma el valor máximo. Por lo tanto, el vértice es máximo cuando la parábola se abre hacia arriba, hacia abajo, perdón. Máximo cuando se abre hacia abajo. El vértice es mínimo cuando la parábola se abre hacia arriba. Cuando la parábola se abre hacia arriba. Resumen, cuando se abre hacia abajo es el máximo, cuando se abre hacia arriba es el mínimo. Por lo tanto, vamos a marcar la alternativa A porque me dice, la parábola se abre hacia abajo, entonces el vértice es el máximo de la función. Cuando la parábola se abre hacia arriba, el vértice es el mínimo. Escribe la diferencia entre área y el perímetro de una figura geométrica. Primero vamos a representar qué es un área y qué es un perímetro. Por ejemplo, el área es la medida de una superficie plana de la figura geométrica, que puede ser el ancho multiplicado por el largo. En cambio, el perímetro es la medida de todo el contorno de una figura geométrica. Acuérdese que el área es multiplicar dos valores, que podría ser el ancho por el largo. En cambio, en el valor del perímetro es sumar todo el contorno de una figura. Analicemos de la parte de la D, de la alternativa D. El área es la medida de la superficie plana de la figura geométrica y el perímetro es la medida de dos diagonales. No tiene que ver nada la medida de las diagonales, por lo tanto la alternativa D no podría ser. Vamos con la alternativa C. El área de la medida de los lados de la figura geométrica y el perímetro es la medida de la superficie, solamente superficie del área, pero del perímetro no. Por lo tanto, la alternativa C también queda descartada. El área es la medida de la figura geométrica y el perímetro es la medida de dos lados de la figura geométrica. El perímetro no es la medida de dos lados, es la medida de un rectángulo. Si es la medida de un rectángulo, es la medida de los cuatro lados. Por lo tanto, la alternativa B tampoco podría ser. Entonces la alternativa correcta es la A, y vamos a ver por qué. Analicemos. El área es la medida de la superficie, correcto, el área es la medida de la superficie plana de la figura geométrica y el perímetro es la medida de todo el contorno. Ahí está lo que habíamos dicho, que el contorno es la medida de todo el contorno de la figura geométrica. ¿A qué corresponden los valores de A y B y C en la fórmula del vértice? ¿A qué corresponden los valores de A, B y C? A ver, veamos. Recordemos que la forma general de una función cuadrática está representada por esta forma, donde la A es el coeficiente del término cuadrático, de la forma sabiendo que A podría ser mayor que 0 y que A también podría ser o podría ser menor que 0, dando a entender que A es diferente de 0. ¿Por qué A es diferente de 0? Porque si A valiese 0, como hemos dicho, esta función cuadrática no existiría, sino sería una función lineal. En el caso del coeficiente B, el coeficiente término lineal, correcto, porque si no existiera esto sería lineal.
En el caso del término independiente, esto lo llaman término independiente, el coeficiente del término independiente va a ser siempre el valor de C. Por lo tanto, los valores de A, B y C son coeficientes de la ecuación general de la función cuadrática, que se reemplaza en la fórmula del vértice. Podría ser que los valores de A, B y C, vamos a analizar las alternativas D. Dice, coeficientes del vértice que se reemplazarán en la fórmula, podría ser, ¿no? Coeficientes del vértice. Coeficiente sí, pero vértice no podría ser el vértice, porque todo esto representa el vértice. En cambio, de A, B y C viene de aquí de la fórmula general, no podría ser la D. En el caso de la alternativa C, dice valores de la ecuación canónica que se reemplazarán en toda ecuación. Ahora, ¿qué es una ecuación canónica? Una ecuación canónica puede estar dado también, así como vemos una función cuadrática o una función de una circunferencia también. Entonces, esta parte no podría ser, porque esto representa los coeficientes, no es parte de una ecuación general canónica. Entonces la C también queda descartada. Vamos con la B. Coeficientes de los términos de la ecuación del tercer grado. Tercer grado. Si estamos analizando una función cuadrática es de segundo grado. Por lo tanto, la alternativa B tampoco sería. Coeficientes de los términos que se reemplazarán en la fórmula. Claro, estos son los coeficientes que se van a reemplazar en la fórmula. Por lo tanto, vamos a marcar la alternativa A. Medidas de un terreno. El siguiente gráfico ilustra la trayectoria de un balón de fútbol. La altitud máxima del recorrido del balón respecto al suelo es de 10 metros. Ya, es de 10 metros. O sea, la altura máxima es de 10 metros. Aquí vemos la gráfica. Si la pelota va así, la altura máxima es de 10 metros. Ahí está, 10 metros. Seguimos leyendo. Durante su ascenso, o sea, cuando está bajando, ¿a qué distancia horizontal de su punto de partida el balón alcanzó una altura de 6 metros? O sea, si está bajando, ¿a qué distancia horizontal? O sea, para aquí va a alcanzar una altura de 6 metros. Estará por acá 6 metros. Sigamos leyendo. Durante el descenso, o sea, cuando está bajando, ¿a qué distancia horizontal del punto de partida vuelve a estar a esa altura? Llega un punto máximo que es de 10 metros. ¿Ya? Y hay unas dos preguntas para contestarlas. Continuamos con la resolución de situación 2. De esta situación tenemos los datos. Altura máxima es 10 metros. Ahí está, altura máxima 10 metros. La altura que es 6 metros. La altura es de 6 metros por acá. Entonces el valor del vértice aquí en el punto máximo, el vértice, acuérdense que es x, 10. Aquí x, 10. Pero cuando está subiendo es x, 6. Acuérdense que es de 6 metros de altura. Lo mismo puede ocurrir cuando está cayendo. X, 6. Estos son el eje de las X y estos son los ejes de las Y. Entonces, acuérdense que la función cuadrática tiene esta forma. Repasemos que el valor de A es el factor de la forma, que podría ser mayor que 0 o menor que 0, pero debe ser diferente de 0.
la abscisa, este valor de h, es la abscisa del vértice, o sea que el valor de x. Y este valor de k viene a ser el eje de las ordenadas del vértice, que viene a ser el valor de y. El eje de simetría siempre pasa a través del vértice de la parábola. Entonces, considerando la nota, deducimos los valores de h y k en función de x, en la función de x, que es igual a por x menos 20 al cuadrado más 10. Ahora, ¿por qué hemos puesto 20? Porque acuérdense que el valor de h es igual a 20. El valor de h es igual a 20. Ahora, ¿cómo hemos sacado el valor de h? El valor de aquí. Esto vale 20. Entonces, acuérdense, jóvenes, que al comienzo yo decía que el vértice, el primer valor es h y el segundo valor es k. Recuerda que yo decía, para que se puedan acordar, que es hk, o Hello Kitty, para que se acuerden, hk. Entonces h es x, y tú mira acá, aumentado entonces en x 20, por eso lo colocamos 20 acá. Y ahora ustedes se están preguntando por qué menos 20. ¿Por qué menos 20? Ahora, la explicación de que por qué sale menos 20 por acá es que probablemente esto esté por debajo de las x. Correcto, estamos asumiendo eso. Ahora, ¿por qué vamos a colocar el valor de k como 10? H 20, k es 10, ¿ve? ¿De acuerdo? Esto es 10. Entonces colocamos ahí 10. Entonces, cuando a es mayor que 0, estamos asumiendo que esto sea mayor que 0. Entonces, en el eje de la ordenada que colocamos que y es igual a k, por lo que acabo de explicar. De y es igual a k. Entonces decimos que k vale 10. Correcto. En el gráfico observamos que el eje es de simetría, pasa por el vértice x, 10. Entonces el valor de x es igual a 20. La abscisa x es igual a h. Entonces h vale 20. Reemplazamos los valores de h y k y hallamos el valor de a. Acuérdense que esto teníamos la función. Vamos a reemplazar entonces con el valor de h y k. El valor para hallar a, tomamos el punto 0.0. O sea, el punto de referencia, el punto inicial de 0.0. Reemplazamos que x vale 0 y y vale 0. Además decimos que f de x es igual a y. Decimos entonces que f de x es igual a y, acuérdense, f de x va a ser igual a y siempre. Y baja el valor de a, menos 20 elevado al cuadrado más 10, bajamos igual. Pero decimos que y vale 0 y que x también vale 0. Entonces, haciendo esta operación, que es 0 menos 20 es menos 20, elevado al cuadrado sería 400. Y sacándole 400, dividiendo entre 10, me sale 40. Entonces, de esta expresión, jóvenes, reduciendo, me sale que a vale menos 1 sobre 40. 2. Reemplazamos el valor de a en y, en esta expresión, el valor de a. Entonces, como sabemos que a vale menos 1 sobre 40, reemplazamos aquí menos 1 sobre 40. ¿De acuerdo? Entonces, reemplazamos también todo lo demás. Aquí utilizamos binomio al cuadrado. Es el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, que sería 20 por 2, 40, por el valor de x, más el segundo al cuadrado, que vendría a ser 20 al cuadrado, que sería 400. Haciendo esta operación, nos saldría que y es igual a menos 1 sobre 40, x al cuadrado más x. Tercero, el dato de la situación, la altura del recorrido del balón es 6.
entonces y vale 6. Acuérdense que el dato era valor de 6, ¿no? Reemplazamos el valor de y en esta expresión que acabamos de reducir. Entonces vamos a colocar, en vez de colocar y, vamos a reemplazarlo por el valor de 6. Tendríamos esta expresión, y haciendo toda la multiplicación en aspa, tendríamos x al cuadrado menos 40x más 240, que va a ser igual a 0. Entonces, si tenemos esta expresión utilizando la fórmula general de una función cuadrática, donde a vale 1, b vale menos 40 y c vale 240. Voy a reemplazar aquí. La fórmula general de una función cuadrática es que estamos viendo aquí. Menos b, pero acuérdense que b vale menos 40. Más menos b al cuadrado, que es menos 40 elevado al cuadrado, menos 4 veces a por c. A vale 1 y c vale 240. Esto dividido entre 2 por a, pero a vale 1. Haciendo esta operación, me sale que uno de los valores de x va a ser igual a 7,36 y el otro valor de x va a ser igual a 32,64. De los valores obtenidos, afirmamos que durante su ascenso la altura de 6 metros alcanzó 7,36 de distancia horizontal del punto de partida. Durante el descenso, o sea cuando ya está bajando, la altura de 6 metros se lanzó 32,64 metros de distancia. Ahora practícalo tú. Vamos a resolver, queda como reto para ustedes este problema que dice vendiendo naranjas. A partir de esta situación vamos a contestar estas preguntas. Aquí están las recomendaciones. Recuerda que debes utilizar tu creatividad para darle solución a los problemas. Y muchísimas gracias. No se olviden suscribirse a mi canal, darle like y compartir para encontrarnos en el siguiente video. Muchas gracias por los buenos comentarios. A todas las personas que nos han escrito últimamente, muchísimas gracias por sus buenos comentarios. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad y nos vemos hasta el siguiente video. Muchísimas gracias. Este fue el video de hoy. Pronto seguiré subiendo vídeos de matemática física tanto como tutoriales de cómo tocar canciones peruanas en guitarra. Quiero que se pasen por mi canal, en el tengo información sobre datos y problemas de física y tutoriales de música. ¿Cierto? No te olvides de estar suscrito a mi canal y activar la campanita y te llegarán notificaciones cuando suba un nuevo video. Gracias.